Estas son las 10 leyendas urbanas de la Ciudad de México y aquí comenzamos. Puente de la Venganza. En 1856, Duarte de Sarraza, caballero portugués de buena presencia, conoció a doña Margarita Juarengui, ya en edad núbil, en una fiesta virreinal, y la cortejó hasta hacerse novios. Ella era ciudadana por su tío, el sacerdote don Juan de Nava, quien investigó la vida del caballero portugués y descubrió que tenía una vida disipada, muchas deudas y ya se había casado con 2 mujeres. Así que le prohibió a su sobrina seguir el noviazgo, pero ella hizo caso omiso para tener un romance furtivo. Al caballero portugués también le prohibió lo mismo, ni acercarse a la casa ni al puente cercano. Como sacerdote siempre se opuso al romance, Duarte tuvo deseos de matarla de amor. Un día Duarte fue a casa de su amada para convencerla de escapar y para casarse, pero repentinamente vio a don Juan caminando por el puente. Duarte, ya iracundo, llegó al puente, discutió con el sacerdote hasta que, fuera de sí, con muchísima fuerza, le clavó un puñal en la frente. Aquel cayó, muerto, y Duarte lo tiró al agua. Como muchos sabían de la posición del sacerdote, Duarte se ocultó durante casi un año. Una noche regresó por doña Margarita y para llegar a su casa tuvo que pasar por aquel puente. A la mañana siguiente fue encontrado muerto con una mueca de terror, estrangulado por un esqueleto sucio, vestido con una sotana hecha jirones, que tenía clavado un puñal en el cráneo. Obviamente era el espíritu de aquel sacerdote que fue asesinado a sangre fría, que se vengó de don Duarte. Tiempos antes, debido a esa leyenda, al puente y a la calle después se le llamó la calle Vieja y después se renombró a el Puente de la Venganza. Piedra Encantada. En la alcaldía Tlalpan, al sur de la ciudad, en la colonia llamada Fuente Brotantes, se encuentra un arroyo que la atraviesa, en un lugar en donde los pobladores nativos son fervorosos creyentes católicos. A mitad del poblado, junto al arroyo, se encuentra una piedra de dimensiones enormes. La piedra realmente es una roca, pero los pobladores la han llamado siempre piedra. Cada 12 años, el 24 y el 31 de diciembre, la piedra desaparece y en su lugar aparece una tienda miscelánea. Si algunas personas ingresan a comprar algo, la tienda se cierra y nuevamente aparece la piedra encantada. Se dice que en el interior de dicha roca se encuentran cavernas que conducen a distintos destinos, y han sido pocos los que han logrado salir de ahí, eligiendo la caverna correcta. También se cuenta que ahí es el refugio de la Llorona, que sale por las noches a caminar por la orilla del arroyo y llega hasta el pequeño lago que se encuentra en el poblado. En el islote que sienta en la noche en espera de un enamorado, antes del amanecer se refugia en la piedra encantada. La mulata de Córdoba. Cuando la Santa Inquisición entró en México, en la villa de Córdoba existía una mujer mulata de reconocida belleza, quien se dedicaba a curar mediante hierbas lo que espantaba a sus vecinos. Sin embargo, como seguía asistiendo a misa, los rumores contra ella se calmaron. Sin embargo, el alcalde de Córdoba se enamoró de ella y, al no ser correspondido, la denunció al Santo Oficio. Este la juzgó y encontró culpable de brujería, por lo que su sentencia fue la muerte, probablemente quemada.
Mientras esperaba que se cumpliera su sentencia en la cárcel, pidió al cuidador de la celda un gis que consiguió. Entonces lo usó para dibujar un barco en la pared de la celda. Una vez que terminó, le preguntó al cuidador: ¿qué le falta al barco? Avanzar, respondió el cuidador. La mujer sonrió, pues avanzará. La mulata brincó hacia la pared y para sorpresa del cuidador, el barco en la pared se movió y desapareció junto a la mulata. Después de la desaparición de la mujer, nadie creyó la historia del vigilante y lo creyeron demente, por no poder comprobar lo que decía o lo que decía había visto. Punto ahorcado. El domingo 14 de marzo de 1746, en la Ciudad de México, por el Palacio de Arzobispado, los habitantes vieron pasar a una mula, en la que iba montado un indígena y éste sostenía a un caballero para que no se cayera. Tal caballero era el cadáver de un portugués, y haciéndoles compañía iba a su lado el pregonero, usando de la época, tocando la trompeta para hacer público el delito de dicho hombre había cometido. Los habitantes de México se enteraron que hoy día domingo a las 7 horas de la mañana, mientras oían misa los presos en la cárcel de la corte, este hombre se hizo el enfermo y se quedó en la enfermería en el cual estaba en la cárcel, porque había asesinado. Informaron esto a los alcaldes de la corte, los cuales hicieron las averiguaciones correspondientes para saber si había algún cómplice de este delito. Se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara la pena capital, a la que había sido condenado por el crimen que había cometido. Pero ese día se festejaba el día de Santo Tomás de Aquino y no se permitían las ejecuciones, pero por los delitos cometidos concedió la comunidad eclesiástica se realizara en la Plaza Mayor, como escarmiento para todos aquellos que cometieran los mismos actos. Todo lo presenció el pueblo, pues bien sabían que la Inquisición ponía en manos de la autoridad civil a reo, pues quemaban la imagen si se encontraban ausentes, o en su caso se desenterraban los huesos si ya estaba muerto. Después de pasear el cadáver por toda la ciudad, la comitiva y el portugués hicieron alto a la Plaza Mayor y el difunto fue ahorcado frente al Palacio Real. Todo el procedimiento se ajustó a la justiciación de los vivos, a excepción de no llevarles el Cristo de misericordia, que era costumbre para ejecutar a los desentenciados, pero siempre y cuando no fueran suicidas o impenitentes, como era el caso del portugués. Después de realización de la ejecución, comenzó a soplar un viento tan fuerte que las campanas de la iglesia se tocaban solas. Las capas y los vestidos de las personas presentes, así como los sombreros, volaban con fuerza. Era tal la superstición de la gente, diciendo que ese aire tan fuerte era porque el portugués tenía pacto con Satanás, y que ese caballero era el mismísimo diablo. La gente curiosa se acercaba y le hacía cruces. Los jóvenes lo apedrearon toda la tarde, hasta que los ministros dieron la orden de llevarse al ahorcado a San Lázaro, donde fue arrojado a las aguas sucias y pestilentes del lago Increíble. La noticia de la muerte del padre Anselmo Martínez se extendió rápidamente por toda la colonia donde vivía. Tenía 84 años de edad, de los cuales los 10 últimos los había pasado en México, pues quería morir ahí, de manera que pidió a su orden permiso para vivir los años de su jubilación en nuestro país.
Fue quizás el sacerdote más querido. Continuamente se le veía visitando enfermos y caminando por las calles de la colonia saludando a su rebaño, pues era un pastor de almas. Hasta el último día de su vida se preocupó por cumplir con sus obligaciones, repartiendo las despensas y dinero a los necesitados. En la noche entregó su alma al Creador. Fue un funeral memorable. Asistió mucha gente, incluso aquellos que no formaran parte activa de la iglesia. La triste en el ambiente era generalizada a casi tangible. El cuerpo del padre Anselmo fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, al pie del altar, para que los feligreses rindieran el último homenaje al buen hombre. Toda la colonia se movilizó en autobuses, microbuses, taxis y autos particulares para acompañar al padre Anselmo a su última morada en el Panteón Jardines del Recuerdo. Nadie había visto un cortejo tan numeroso. Incluso los sepulteros pensaron que el fallecido era un político, otros que un narcotraficante, pero no supieron su identidad hasta que días después, ya acomodada la tierra, se colocó la lápida que decía R.P. Anselmo Martínez. Mantenemos sus restos entre nosotros. Su alma ya con Dios está. Tiempo después, los sepultores empezaron a notar actividades extrañas cerca de la tumba del padre Anselmo, pues pese a poner tanto empeño en cuidar el pastor de la tumba, este siempre parecía maltratado por pasos. A menudo se observaban también dos círculos. Los sepulteros pensaron que quizás la gente que visitaba la tumba era la responsable de esta marca y por ello se quedaban cerca para revisar que no pisaran el pasto. No obstante, nunca vieron a algún visitante pisar la tumba ni maltratar el pasto, y mucho menos el objeto con el que marcaba los misteriosos círculos. Una noche, Vicente Cortés, uno de los jardineros encargado de la sección del padre Anselmo, decidió quedarse a cuidar, pues todos creían que las marcas eran de un bromista. Nada raro vio Vicente. Cuando casi eran las 2 de la mañana, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algún helado había pasado a su lado. Su piel se había erizado, sus pies inmóviles no respondían a sus impulsos de correr. La sombra que había pasado junto a él se detuvo frente a la tumba del padre Anselmo. Ante la mirada aterrorizada de Vicente, esta se adorilló y se mantuvo así un gran rato. Vicente estaba parado en un rincón del muro donde terminaba el jardín en el que reposaban los restos del padre. Observaba en dirección a la tumba. Su terror había pasado y se había convertido en curiosidad, pues ahora que sus ojos ya habían acostumbrado a diferenciar las sombras de la oscuridad del panteón, pero distinguir que parecía pertenecer a un hombre, pues era esbelta y alta. Después de la que a Vicente le pareció una eternidad, la sombra se levantó y regresó. Cuando pasó junto a él, sintió ese frío que se colocaba en sus huesos. Fue entonces que Vicente se pasó a tirar a su casa en la parte superior del panteón. Al día siguiente, todo lo que habían visto le pareció un sueño, o quizás el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia por miedo. Al llegar al jardín para podar el pasto, se acercó a la tumba del padre Anselmo. Ya no se sorprendió al encontrar el círculo y puso que correspondían al lugar donde pertenecía hincados. La noche siguiente Vicente salió de su casa, eran las 11 y así dieron las 12 en su reloj. A su lado vio pasar una sombra oscura. Nuevamente sintió miedo. La sombra se arrodilló ante la tumba del padre Anselmo. Él se armó de valor y se acercó a escuchar, pero al oír algunos murmullos, su miedo pudo más y se echó a correr. Se dice que la bondad y el espíritu
del espíritu de servicio característicos del Padre Anselmo son las causas por las que muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote, y entre algunos sepulteros aseguran que el alma del Padre Anselmo todavía sirve a su prójimo aún después de muerto. Cucaí. En un terremoto, mota de cualquier mal a los que se le pidieran, fuese por calor o viento, por caída o herida, por edad o sentimiento. Los animales del monte convivían con él cuando buscaban la hoja o la flor para un emplasto o para masticarlo o tomarla hervida en agua. Sus huellas se unían bajo los árboles y en las cuevas los murciélagos batían sus almas para refrescarlo en los días de canículas. El venerable ser traía en el pecho colgado un hilo, una piedra verde, con cuya luz realizaba las curaciones más delicadas. Una ocasión que había llovido durante horas, resbaló en un charco y al caer el hilo se reventó al atorarse en una rama y la piedra se perdió. Él no se dio cuenta sino hasta mucho tiempo después, cuando llegó a su morada en los acantilados del espejo de agua subterráneo. Regresó al monte y trató de recordar dónde había resbalado. No pudo establecer el sitio con precisión y empezó a examinar con cuidado los lugares por donde había pasado. La piedra era un pequeño jade y no emitía destellos más que en sus manos. Levantó una a una las hojas húmedas. Fue infructuoso. Los animales, viéndole en tal puro, le ayudaron. La vegetación estaba alta y tupida, y no fue fácil. Un venado creyó encontrarla y la tomó entusiasmado. Luego vio que en el lugar había más y llamó a Dios. El venerable ser de la agradeció profundamente la ayuda, pero se sorprendió de que la piedra no fuese verde, sino roja. Y las demás también. No era común que los venados confundieran los colores, pero este padecía un mal que el Dios se aprestó a corregir. Sin embargo, para completar su trabajo era indispensable la piedra. Las liebres eran tan veloces que no buscaban con detenimiento las alas de las aves, se enredaban en los bejucales y varias plumas quedaron atoradas en los abrojos. El jaguar soñoliento se dio por vencido. Los monos se distraían y no lograban hallar nada. Los culebras también contribuyeron, pero asustaban a los roedores, que temiendo algún exabrupto de los reptiles, mejor se escondían. No había luna, el esplendor que emitía la tierra estaba tan reducido a causa de la humedad que solamente los insectos continuaron su búsqueda. Hubo uno que insistía apresuradamente. Cansado, se detuvo sobre una hoja de caimito para pensar, y de tanto pensar y pensar con una determinación tan firme para encontrar la piedra, sintió de que su ser emanaba una chispa, y luego otra y otra. Sus diminutos ojos brillaron. Se convenció de que ahora sí hallaría la piedra curativa. Buscó bajo las hojas, junto a las rocas, en los rincones más imaginables. Tenía insuficiente luz para iluminar hasta la gruta más oscura, y por fin encontró la piedra. El venerable ser tomó el trocito de jade entre sus manos, que resplandeció. Solo él tenía el maravilloso poder. Le preguntó al pequeño insecto qué deseaba como recompensa, pues por su hallazgo lo que sufrían algunos enfermedad sanitaria, y hasta el venado podía ver bien los colores.
Oh no, pensé en eso al buscar la piedra. La más grande satisfacción para mí es que puedas seguir haciendo tus curaciones tan importantes, dijo el animalito. Eres un ser pequeño de gran sentimiento, respondió el dios, y has conseguido brillar por ti mismo al crear tu propia luz. En adelante no tendrás que esforzarte para hacerlo. Bastará con lo que desees, iluminarás las noches más oscuras y a todo el que vea le recordarás con tu presencia que la luz es fantástica. El sopilote se volvió negro. El sopilote, como se le conoce actualmente, Och-On en maya, no sé cómo se pronuncia, no siempre fue negro y feo. En los tiempos en que los mayas estaban en su esplendor, su pluma era verde. Tenía un aspecto tan alegre que recordaba el tono fresco de las grandes hojas de plátano y en la cabeza lucía un haz de plumas irisadas. De alas vigorosas, vuela tan alto que se ve diminuto y hasta parece que se esfuma. Dominando el aire se mantiene en las alturas sin mover las alas o parecer ir de lado, usando un ala como timón. Traza parábolas y eclipses en el cielo y al divisarlos su alimento da vueltas cada vez más cercana hasta descender. A causa de su tamaño come bastante, casi puede decirse que es insaciable, pero no es egoísta y le gusta compartir. Los dioses lo castigaron por comer lo que no correspondía. Sucedió en el Halach Uinich de Uxmal, preparó un gran festejo para Sadma y las deidades que gobiernan los vientos del oriente, que ayudan a mantener la tierra dispuestas a dar sus exquisitos frutos para los hombres y los animales. La de las muñecas. La isla de las muñecas es una chinampa localizada en la lengua de Tezuelo, parte de los canales de Xochimilco. Su nombre se debe a que en ella se encuentran gran cantidad de muñecas rotas y deterioradas, de varios estilos y colores, colocadas ahí por quien fuera su dueño, Julián Santa Anna Barrera. Santa Anna, que llevaba vida de ermitaño y se dedicaba al cultivo de hortalizas, flores y cereales, empezó a colocar esas muñecas por toda la isla en 1950. Por algún tiempo no se supo por qué Santa Anna realizaba esto, hasta que un sobrino suyo, Anastasio Santa Anna, contó que se debía a que Julián decía que recién llegado a la isla se había ahogado ahí un joven y que desde ese momento la isla se escuchaba voces y lamentos de mujer, por lo que usaba las muñecas para protegerse de los espíritus. Julián también dijo a su sobrino que cuando iba a pescar veía a una sirena que se lo quería llevar. Según Anastasio, un día que ambos fueron a pescar, él se retiró un momento para revisar a sus animales, y cuando volvió encontró a su tío muerto en el sitio donde supuestamente veía a la sirena, y que se supone también había sido el sitio donde se había ahogado la joven de la leyenda. Luego de la muerte de Julián, su sobrino Anastasio ha continuado incrementando la colección de muñecas. En la actualidad, la isla de las muñecas es un sitio famoso entre los turistas que visitan los canales de Xochimilco, atraído por la leyenda, además de por las historias de que algunas muñecas son milagrosas. La isla de las muñecas ha sido objeto de reportajes y programas documentales de numerosos medios internacionales como Discovery Channel, The Huffington Post, Travel Channel, ABC News y otros. Bruja de Coyoacán. Siglo XVII. Hace mucho tiempo existía una bella doncella quien se había casado con el joven más guapo del pueblo. Todos decían que era la pareja ideal.
Cierta mañana su compadre le preguntó: ¿qué tal tu mujer? Excelente, además de bella, es una estupenda cocinera. Lo que no me acaba de agradar es que desde que nos casamos me prepara moronga. Esto extrañó al compadre, quien al día siguiente regresó y le dijo: compadre, no es por chismear, pero a mí me dijeron que es malo comer moronga. Pregúntale a la comadrita el por qué. Acto seguido el hombre fue y cuestionó a su mujer: oye, amor, ¿por qué siempre desayunamos moronga? Es porque mi padre es dueño del rastro y lo que no se vende nos lo repartimos entre los hijos. A mi hermano mayor le toca las vísceras, a mi hermana le toca las patas y a mí la sangre. Por eso, el hombre quedó complacido con dicha explicación. Sin embargo, el compadre se presentó asustado, comentándole que en el pueblo todos sabían que ella era una bruja y que por ello nadie le había desposado. Mejor espíala, compadre, espíala, y verá de dónde saca la moronga. Así lo hizo, y tempranito en la mañana, antes de que el sol saliera, vio cómo su mujer se levanta y camina hacia la cocina. A través del fogón vio la figura de su esposa, la cual ante sus ojos, y sin percatarse de ser vista, se empezó a quitarse la piel y convertirse en una bola de fuego. El hombre quedó impactado, sin hablar, corrió a ver a su compadre y le contó lo que había visto. Compadre, compadre, salga rápido, por favor, gritaba el joven, quien al ver a su compadre, al compadre sin mediar la palabra, le tomó del brazo y se lo llevó a su casa. Allí encontraron la piel de su esposa. El compadre, al verla, se quedó sin hablar. Mas en un momento de lucidez le dijo: quemémosla, así no podrá regresar y ya no seguirá matando más niños. Y así lo hicieron, quemaron la piel de la joven, quien al regresar y no encontrar su piel gritaba enfurecida y al mismo tiempo asustada, pues la mañana se acercaba y el sol empezaba a verse en el horizonte. El joven, escondido y muy asustado, vio cómo los primeros rayos del sol quemaron a su esposa, y este fue el fin de la bruja de Coyoacán. Pero sí se dice que cada 2 de noviembre la bruja regresa para matar al galán. En México se relata que hace más de 2 siglos, al ser las 2 a.m., corre por las calles una mujer vestida de blanco, conocida como la Llorona. Es una mujer que va causando terror a las personas que escuchan su llanto. Una versión oficial cuenta que en la vida ella se llamaba Luisa, una bella joven que vivía sola con una pequeña casa que permanecía siempre cerrada a sus múltiples admiradores. Sus puertas se abrían solo en las noches sin luna y salía ella silenciosa y cubierta a encontrarse con un apuesto joven envuelto en su capa, para escándalo de todas las personas del lugar. Una mañana aparecieron abiertas las puertas y ventanas de aquella cosita. Sin embargo, paulatinamente se fue olvidando el suceso, mientras Luisa feliz vivía su pasión con un nuño de Montes Claros y sus 3 hijos. Poco a poco, sin embargo, él se alejaba del hogar hasta que al fin no regresó más. Una noche, mientras Luisa mecía al menor de sus hijos, la luna iluminaba su triste semblante. Lo colocó en la cuna y se lanzó a la calle sin saber que sus pasos la conducían al palacio del Cerro Claro, que lucía hermoso y muy animado. Ella enloqueció al enterarse de que se trataba del matrimonio de don Nuño, a quien pudo ver con su dama desde la escalera. Fuera de sí, regresó a su casa y con un pañuelo le dio muerte a sus hijos. La justicia la condenó a morir en garrote vil. Luisa caminó sin la belleza de antes hacia la muerte. Subió las gradas sin zapatos y al encontrarse con su casa enfrente gritó y elevando las manos cayó al suelo.
La justicia del cielo cayó primero y ese mismo día en el palacio fue el entierro de don Nuño. Desde entonces se escucha por la noche ese grito agudo que es el alma en pena de Luisa, sin consuelo ni descanso, que al dar muerte a sus hijos tan despiadadamente por un mal de amores. Amacihuatl. La leyenda forma parte del folclore salvadoreño y mexicano, aunque en México se le conoce como la Amacihuatl o la mujer con cara de caballo. Según la leyenda data en la era prehispánica, un día que Hernán Cortés vivía según en la Gran Tenochtitlán, ahora México, solía salir en busca de más mujeres indígenas para hacerlas sus mujeres. Él muy entusiasmado veía una mujer muy hermosa, muy acuerda, con el pelo rizado y algo rojizo. No creyó que se tratara de una mujer indígena, ya que según él la raza era diferente. La mujer solía siempre darle la espalda, por lo que Hernán Cortés y otros de sus soldados no podían verle el rostro. La mujer siempre entonaba una canción tocándose el cabello. Hay que aclarar que esa mujer se bañaba en el lago de Texcoco. Hernán siempre la veía detrás de un arbusto junto a sus soldados, aunque la mujer desaparecía al sumergirse del lago. Los soldados creían que se trataba de una mujer que se escondía en el lago, aunque los aztecas sabían que era una mujer maldita. A menudo la relacionaban con una diosa de su tribu que penaba por la traición de su esposo, el dios Tlaloc, y aunque Hernán sabía sobre esta leyenda, le dio la espalda a la posibilidad de la apariencia, así que decidió sumergirse junto con ella al lago, pero su sorpresa fue verla desvanecerse en la niebla. Cuando volvió a intentarlo, la siguió por la calle antigua de Tenochtitlán. Hernán Cortés se tomó de la mano y cuando le vio el rostro vio que estaba deforme. Su expresión era de una mula o caballo muy molesto. Sin otra opción, él salió corriendo, guardándose el secreto. También en las leyendas coloniales se dice que la mujer asustaba al borracho, al violador y al trasnochador, y a la mujer que anduviera en malos pasos, llevándola a barrancos o precipicios para darle muerte, pero igual dándole la espalda hasta ver su cara desfigurada y putrefacta, con aspecto de caballo. El Salvador se le conoce como la Santigua en Nicaragua, y es Costa Rica como la cegua y el Chile como la maldita. Esto es todo. Disculpa si pronuncié mal algunas palabras. Am, a veces sí cuando leo me trabo, perdón, los nervios. Bueno, eso es todo y espero que les haya gustado y hasta luego. Bye.